Año 2022, Rome, Georgia. La policía local, a horas de la madrugada, encuentra un Toyota Prius abandonado metido dentro de la zanja de un arroyo. Y hasta ahí la cosa sonaba a un accidente desafortunado, excepto que cuando los investigadores revisaron el vehículo, notaron que no había nadie dentro. Y más raro aún, no había señales de frenado de emergencia o ninguna marca de que alguien hubiese intentado detener el carro para que no terminara ahí. Por el contrario, todo apuntaba a que alguien con delicadeza había metido el auto en esa zanja a propósito, como si el objetivo fuera dejarlo ahí y hacer parecer que fue un accidente. Pero la realidad del caso era mucho más oscura. Poco después se descubrió que el auto pertenecía a Aaron William Davis, un joven de 21 años que había sido reportado como desaparecido por su familia porque su teléfono estaba apagado y nadie sabía nada de él desde la noche anterior. La última persona que lo había visto con vida era Brandon Christopher Risner, su mejor amigo de toda la vida, y desde un primer momento al unirse a la búsqueda nadie sospechó de él, pero tras analizar su comportamiento al milímetro, la policía se pudo dar cuenta que algo no andaba bien con él. Para saber cómo terminaron de encajar las piezas del rompecabezas, primero hay que conocer a Aaron Davis, quien era de esas personas que cuando las describes suena a que estás cayendo a la gente a cuento porque nadie puede ser tan buena onda. Él era el segundo hijo de una familia numerosa, carismático hasta el punto de que no había cuarto donde entrara y no lo mejorara. Acababa de graduarse en julio de 2022 con un título en ciencias políticas y estaba haciendo una pasantía en un bufete de abogados en Carolina del Norte. Y aunque no cerraba la puerta al derecho, lo que realmente le apasionaba era ser maestro. Su hermano menor, Mika, de 12 años y con autismo, socialmente lo pasaba muy mal con todo el mundo, menos con Aaron, ya que a él lo tenía como esa figura de hermano mayor que lo hacía sentir que era normal, y Aaron era eso para la gente, alguien que te hacía sentir que todo iba a estar bien, y él tenía su vida planeada con una claridad envidiable. Para ese momento tenía novia, de nombre Charlie Schellenger, si es que se pronuncia así, y a esta la había conocido en un campamento de la iglesia a finales de mayo de ese mismo año, y desde entonces Aaron estaba completamente enamorado. Le mandaba cartas diciéndole que quería casarse pronto y que soñaba con ser papá, pero solo había un pequeño inconveniente: la distancia. Aaron vivía en Georgia y su novia en Alabama, a 4 horas de distancia, pero el amor que sentía el joven no le impedía visitarla constantemente, solo que para su mala suerte sería en ese trayecto en el que sufriría la mayor tragedia de su vida. No sin antes, el joven había planeado visitar a su viejo amigo Brandon en el camino. Brandon Christopher Risner y Aaron, ambos de ahora 21 años, se conocían desde el 8º grado. Ambos habían asistido a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Cumming. Los dos fueron misioneros en su momento, y la amistad fue tan estrecha que con el tiempo las familias casi que se fusionaron. Brandon se quedaba a dormir en casa de los Davis con tanta frecuencia que la mamá de Aaron lo trataba literalmente como a un hijo más. Le cocinaba, lo llevaba a comer fuera, a la feria y a donde sea. Era parte del círculo íntimo de una familia que no tenía ninguna razón para sospechar nada de él. No obstante, Brandon y Aaron eran completamente distintos en personalidad. Aaron era extrovertido, social, siempre hacia afuera, y Brandon era todo lo contrario: introvertido, reservado, de los que piensan demasiado y dicen poco. Trabajaba como actor de terror en una casa embrujada en Canton, Georgia, algo que encajaba perfectamente con su personalidad, y en sus ratos libres componía música y subía canciones a sus plataformas digitales. Canciones a las que vamos a prestarle cierto detalle más adelante, pero que sepan que no eran para nada unas bachatas de amor, ¿ok? Desde hacía varios meses, Brandon no estaba bien. Sus allegados lo describían irritado, ansioso y fuera de sí casi todo el tiempo. Esto se atribuía como que al estrés de la universidad o a problemas laborales, pero la gente sabía que había algo más, que el chico no era normal. Sus padres incluso tuvieron que ir a recogerlo a la universidad porque los ataques de ansiedad eran tan fuertes y los pensamientos tan oscuros que en cualquier momento se pensaba que podía explotar, y quién sabe si podía hacerse daño a sí mismo o a alguien más,
y además alguien debía asegurarse de que tomara correctamente sus medicamentos. Desde niño, Brandon había sido diagnosticado con síndrome de Tourette. Tampoco era ningún secreto que tenía una relación complicada con el alcohol y la lechuga del diablo. Lo que sí era un secreto, y uno muy bien guardado, era lo que llevaba meses pasando por su cabeza. Ese viernes 11 de noviembre de 2022, Aaron llamó a Brandon para avisarle que pasaría a visitarlo de camino a Alabama. Rome quedaba aproximadamente a la mitad de camino de donde vivía su novia, así que tenía todo el sentido del mundo hacer la parada. Aaron le avisó a sus padres el plan: ver a Brandon primero y continuar con el viaje después. Todo completamente normal, todo completamente chill, pero lo que nadie en esa ecuación sabía era que Brandon Risner ya tenía sus propios planes para esa noche y llevaba semanas pensando en ellos. Esa tarde, los chicos salieron juntos a una cervecería local de Rome, pero lo raro de todo esto era que Aaron prácticamente no bebía, era abstemio, y a cualquiera de su familia y amigos que le preguntaran, decían que Aaron nunca tomaba ni una gota de alcohol, pero el chico aceptó la invitación por cortesía porque sabía que Brandon estaba atravesando por un mal momento y no quería hacerlo sentir incómodo. Pero lo que no sabían era que Brandon estaba pidiendo cervezas de alto contenido alcohólico de forma deliberada porque conocía perfectamente que Aaron no tenía tolerancia al alcohol y sabía exactamente el efecto que eso tendría. De esta manera, el dúo estuvo en varios bares del centro de la ciudad, y para cuando regresaron a la casa de Brandon, que en ese momento estaba completamente vacía porque sus padres estaban fuera de la ciudad, Aaron ya no estaba bien, por lo que Brandon, generoso y nada sospechoso como siempre, lo invitó a quedarse en la habitación de huéspedes del segundo piso para que descansara y al día siguiente retomara el viaje en mejores condiciones, y Aaron aceptó, ya que ¿por qué tendría que desconfiar de su supuesto mejor amigo de toda la vida, no? Esa misma noche, Charlie Girl, la novia de Aaron, empezó a esperar noticias, ya que el último mensaje que recibió de su novio fue a las 9:57 p.m. Después de eso, silencio. Cuando intentó llamarlo, el teléfono sonaba apagado, directo a buzón. Escribió varias veces sin respuesta hasta que llegó un mensaje desde el número de Brandon diciéndole que no se preocupara, que el celular de Aaron se había quedado sin batería y que en cuanto pudiera retomaría el viaje a Alabama. Charlie Girl más tarde diría que ese mensaje le generó un mal presentimiento desde el primer momento, algo que no podía explicar racionalmente, pero que le revolvió el estómago. A la mañana siguiente, los padres de Aaron, igualmente al no recibir respuesta, llamaron a Brandon, quien para tranquilizarlos les dijo que Aaron al parecer se había ido durante la madrugada en su carro sin avisarle, que quizás estaba apurado por llegar a Alabama y que por eso no se había comunicado con nadie. Pero como los padres de Aaron dicha historia le supo a cuento chino, empezaron a cuestionar a Brandon, quien con toda la frialdad del mundo les dijo, y atentos, creo que Aaron se autoeliminó. Él estaba muy deprimido y ustedes no tienen ni idea de lo que pasaba por la mente de su hijo. Acto seguido, el chico colgó y ante la incógnita, la familia de Aaron decidió denunciar su desaparición. Cuando la policía encontró el Prius en la zanja de Heritage Park y lo vinculó con la denuncia, el siguiente paso era obvio: hablar con la última persona que había visto a Aaron, pues hasta el momento no había ni un rastro de su cuerpo. El teniente Saylor se comunicó con Brandon para hacerle preguntas de rutina, y el chico respondió con una calma que en retrospectiva da escalofríos. Explicó que Aaron había estado vomitando mucho esa noche, que lo dejó descansar porque le pidió que lo dejara solo. Luego cuenta que fue a dormir y que por eso de la 1 o 2 de la madrugada se despertó y el carro de Aaron ya no estaba frente a la casa, y que mejor que no se preocupara por los cortes que tenían los dedos, ya que se le había caído una botella, la cual se rompió en pedazos. ¡Ay, qué cosas!, ¿no? Mala suerte para nuestro amigo, para nada sospechoso que el día que desaparece su amigo, el cual fue el último que lo vio, pues aparezca con cortes en los dedos. ¡Qué coincidencia! La teoría de Brandon, que hasta el día de hoy nadie recuerda habérsela preguntado, fue que Aaron probablemente se fue a un hotel a dormir por la resaca y que por eso no respondía a las llamadas, que lo más seguro era que no estaba en tanto peligro como creían. Sí, claro, brother, porque alguien va a dejar su auto abandonado en una zanja en medio de la nada y no va a responder su celular y va a estar
completamente tranquilo. Sí, claro que sí, campeón. Unas horas después, sin previo aviso, varias patrullas se presentaron directamente en el domicilio de los Risner. Brandon estaba ahí y, como cualquier hombre inocente, dijo que no tenía ningún inconveniente en que revisaran lo que quisieran en el hogar, pero desde el primer momento estaba claro que las cosas no andaban bien. Apenas comenzaron a moverse por la casa, los policías notaron varias puertas cerradas con llave, especialmente una, la puerta de la habitación del segundo piso donde Aaron había dormido esa noche, pero tras pedirle que la abriera, Brandon accedió, y lo primero que les golpeó a todos fue el fuerte olor a productos químicos impregnado en todo el cuarto, como si hubiera alguien intentando limpiar algo con mucha urgencia y a fondo. Y ahí, al lado de la cama, encontraron una mancha grande y oscura en el suelo, sangre. Una cantidad tan grande que no concordaba con la tranquilidad que Brandon quería demostrar. Además, en el cuarto de lavandería descubrieron una cantidad exagerada de artículos de limpieza, todos comprados recientemente. El conjunto de evidencias comenzaba a contar ya su propia historia, y no era la que Brandon había estado narrando, y él ya sabía que le habían pillado la mentira. Así que en un pequeño descuido, el chico hizo esto. Oh, mamis. Debido a las rosquillas, los oficiales no pudieron capturar a Brandon, quien se perdió de vista tras saltar una cerca, por lo que las autoridades cerraron toda la zona y empezaron a interrogar a los vecinos. Durante esos operativos, uno de los oficiales se topó con una vecina que en ese momento estaba hablando por teléfono con el padre de Brandon, Jeremy Risner, quien seguía fuera de la ciudad y no sabía nada de lo que estaba pasando. El teniente Saylor tomó la llamada para ponerlo al tanto. Su hijo era el principal sospechoso en la desaparición de Aaron Davis y necesitaban dar con él urgentemente. Jeremy, sorprendido, dijo que creía que Brandon seguía en casa, que intentaría contactarlo y que llegarían lo antes posible. A las 9 de la mañana se presentaron Jeremy y Rachel Risner, la madrastra de Brandon, y encontraron el domicilio acordonado así con cinta amarilla y rodeado de patrullas. Los agentes le explicaron la situación. Había sangre humana en el último lugar donde vieron a Aaron con vida y que su hijo era la única persona que podía haber dejado eso ahí. Y tampoco es que había que pensar mucho, ya que el que saliera corriendo ya ponía al man como el sospechoso principal. Y es que, no sé, no creo que se haya puesto a correr porque se enteró que Fugo subió un nuevo video y quería verlo en privacidad. Aunque esto último es un motivo muy razonable para escapar de la justicia, no te lo voy a negar. Así Brandon hubiese intentado ser el primero en ver la última pieza cinematográfica de Fusgo, eso no habría sido posible, ya que al volver al domicilio se descubrió que el chamaco se había dejado el celular cuando huyó. Jeremy, su padre, fue el primero en enterarse, pero este, en vez de entregárselo a la policía, de inmediato se quedó con él y lo revisó. Según dijo después, solo encontró mensajes de texto de Brandon preguntándole a la gente si habían visto a Aaron. Sí, claro. Y es que muchos aseguran que el hombre encontró algo más ahí que inculpaba a su hijo, por lo que ocultó que tenía el teléfono y dejó de ser tan cooperativo como lo fue en un inicio para ahora optar por una actitud más hermética. Al final, Jeremy recapacitó, especialmente cuando la policía le confirmó que habían encontrado más rastros de sangre en las alfombras de esa habitación, evidencia que ya no dejaba ningún ángulo sin cubrir. Aproximadamente una hora después, de la nada, Jeremy Risner llamó a las autoridades para decirles que tenía a Brandon con él y que estaba listo para entregarse. Se cree que durante todo ese tiempo, el sospechoso estuvo escondido en algún lugar al que solo su familia tenía acceso, porque nadie más logró encontrarlo. Los tres se presentaron en la estación de policía. Brandon fue llevado a declarar y ejerciendo su derecho a mantener silencio. En cambio, Jeremy decidió colaborar, mostrándole a los investigadores un mapa e indicó de manera
manera general la zona donde podría estar el cuerpo de Aaron, específicamente cerca de un viejo cementerio en Old East Rome. Y fue entonces que reveló lo que había estado guardando, que Brandon llevaba meses muy mal emocionalmente, que tuvieron que sacarlo de la universidad por ataques de ansiedad severos. No fue que un día aislado tuvieron que llevárselo, sino que ya directamente no iba a la universidad y el chico tenía pensamientos de quitarse la vida. Que el síndrome de Tourette que cargaba desde niño lo estaba consumiendo, por lo que siempre se sintió incomprendido. Que él también no hacía un buen uso de los medicamentos, ya que un día abusaba de ellos y luego hasta podía pasar semanas sin tomarlos, pero aún así nunca imaginaron que su inestabilidad pudiera llegar a este extremo. El celular de Brandon fue la pieza que terminó de construir el caso, y lo que encontraron ahí lo terminó de sepultar, y es que lo primero que apareció fue una lista en su blog de notas con el título "Tareas por hacer cuando llegue a casa". Pasar la aspiradora, hacer la lavandería, tomar un baño, y hasta ahí todo bien, todo genial, un niño bueno, pero luego tenía escrito un recordatorio de mandarle un mensaje a su madrastra diciéndole que Aaron había vomitado tan horrible que le pareció ver algo de sangre en la alfombra y que al despertarse ya se había ido y más cositas así como que creando una historia. Es decir, el man tenía escrito un guión para explicar lo sucedido. Sospechoso, pues me parece poco. En el celular se encontraron más de 20 búsquedas realizadas en las horas posteriores al crimen. Entre ellas estaba sábanas nuevas, quitamanchas, ácido clorhídrico, cómo limpiar sangre de una alfombra, Walmart tiene cinta adhesiva, cómo vaciar una lavadora. Y entre búsqueda y búsqueda, en algún momento Brandon pensó que no había mejor idea que pausar todo para ver fragmentos de No es país para viejos, la película de los hermanos Coen, donde el antagonista mata a sangre fría y se convence de que todo es destino y nada tiene consecuencias reales. Muy buena película, por cierto, que el papel de Javier Bardem da miedo. Y seguramente en pleno despelote, Brandon dijo: "Mira, soy ese". El historial del celular mostró que después de las búsquedas, nuestro sospechoso fue a Walmart, compró cinta adhesiva, sábanas y productos de limpieza, y su última parada fue a urgencias para que le atendieran las cortadas de los dedos. Pero lo que más impactó a todos no fueron las búsquedas de Google ni la lista de tareas, fue la letra de una nueva canción que Brandon había compuesto y guardado en su blog de notas. Y es que el pana era compositor, por lo que escribió lo siguiente: "Gritó hasta ahogarse con su propia lengua y sangre. Su grito se convirtió en un gorgoteo mientras se tragaba la lengua". En otra decía: "No importa lo que hagas, ve, mata a alguien, ve, ama a alguien. No puedes planear el futuro, Dios lo decidió por ti". Y lo más escalofriante de esto es que al leer estas letras te puedes dar cuenta de algo. Y es que este man no estaba escribiendo una canción de reggaetón. Con la información acumulada, la policía arrestó a Brandon Risner y concentró la búsqueda en el barrio de Old East Rome. De esta manera, en una parte aislada de un bosque en esa zona, en un hueco de entre 1.8 y 2.4 metros de profundidad, generado por la raíz de un roble que había medio volcado, bajo una capa de tierra de entre 15 y 30 centímetros, había una maleta. Dentro de ella se encontraron los restos de Aaron envueltos en las sábanas de la misma cama en la que había sido ultimado. El sábado 12 de noviembre de 2022, Brandon Risner fue formalmente arrestado y acusado de múltiples cargos. En su foto de detención tenía una mirada vacía, perdida y sin ninguna emoción visible, y según su propia madrastra, en el trayecto para que ayudara a identificar el lugar donde había enterrado a Aaron, el loco se pasó todo el camino cantando al ritmo de la radio, como si estuviese en camino a Disney. A principios de 2024, un psiquiatra del estado determinó que Brandon era competente para enfrentar el proceso judicial, y el 20 de junio de 2024 se declaró culpable de 12 cargos, y lo que salió a la luz durante las evaluaciones mentales y la audiencia fue uno de los testimonios más escalofriantes que se hayan escuchado en esa corte. Sus propias palabras, leídas por la fiscal Leah Mayo, fueron: "No recuerdo ni un solo pensamiento, sabía lo que tenía que hacer, era un hombre con un plan, subí al tejado y aceché a mi presa, me había convertido en un animal carnal como en un sueño, vi que estaba acostado en la cama,
Me escondí detrás de la columna un segundo para asegurarme de que no me viera. La única emoción que sentí fue la sorpresa de haberlo hecho o haber cambiado mi realidad tan drásticamente con un solo movimiento. Y comencé a sentir emociones por primera vez cuando empecé a matar a Aaron. Brandon describió además de que en algún punto del ataque su víctima se despertó, gritó y que él reaccionó tratando de terminar lo más rápido posible lo que había comenzado con su cuchillo. Aaron no tenía heridas defensivas, estaba dormido cuando todo empezó, y así en un abrir y cerrar de ojos, todo terminó para él. Sobre los motivos, Brandon ofreció durante las evaluaciones varias versiones que no terminaban de cuadrar entre sí. En una dijo que había consumido comestibles de cannabis y que tuvo una visión en la que sintió que Dios le decía que tenía dos opciones: matar a su mejor amigo o tener sexo con su madrastra, y que según él, entre las dos eligió la que tenía menos placer personal porque así sentía que estaba pecando menos. ¿What? En otra versión dijo que temía que Aaron fuese a matar a sus hermanos menores. En otra, que necesitaba matarlo para que su hermana regresara de una misión en el extranjero. También declaró que cuando Aaron lo llamó esa mañana para avisarle que pasaría a visitarlo, él sintió que era el destino, sobre todo porque sabía que estarían completamente solos. Y todo esto, según sus propias palabras, era algo en lo que había estado pensando desde hacía un par de meses. La fiscal Mayor resumió todo con una claridad muy acertada, y era que si Brandon predicaba que todo estaba predestinado por Dios y que no existían consecuencias reales por los actos, entonces no había razón para moderarse, y si no hay remordimiento real, no hay posibilidad de rehabilitación. El 18 de julio de 2024 fue la audiencia de la sentencia. Acá habló la madre de Aaron, Sarah Davis, quien miró al juez y le dijo: creo que Brandon planeó cuidadosamente el asesinato de Aaron. Le he cocinado y servido miles de cenas a Brandon a lo largo de los años, y él ha dormido en mi casa muchísimas veces, hasta parecía pasar más tiempo en mi casa que en la suya. Y aún así, ¿será que él también planeaba asesinar a mi hijo mientras yo cocinaba para él, lo llevaba a comer afuera y a la feria? Cuando Brandon lo apuñaló hasta la muerte, también nos apuñaló en el corazón, nos arrancó todo. Sarah también habló sobre Micah, el hermano menor de Aaron con autismo, que ese mismo día cumplía 13 años, y su hermano mayor era el único que tenía la dedicación para ponerse a jugar con él. Él era su único amigo, y Brandon se lo arrebató, que incluso desde ese día, los niños en la casa le han dicho que han tenido pesadillas en las que Brandon se cuela en la casa para apuñalarlos. 15 años antes, la familia Davis había perdido a otro hijo, un bebé de 8 meses que murió por ahogamiento accidental. Sobrevivieron a eso juntos, apoyándose en su fe, pero lamentablemente la vida les dio esta otra tragedia. Charlie Girl, la novia de Aaron, también subió al estrado. La chica contó que Brandon le mintió diciéndole que el teléfono de Aaron no tenía batería y que este había vuelto a casa para buscar un Nintendo Switch. La joven lamentó nunca despedirse, de nunca poder hacer esa boda que tanto soñaban, y lo más triste era que de haberse hecho, lo más probable era que Brandon hubiese sido uno de los padrinos de la boda. También se presentó el testimonio de una mujer que había cuidado las mascotas de los padres de Brandon 10 días antes de la tragedia, y esta afirmó que Brandon llegó inesperadamente al domicilio, empezó a beber y le ofreció alcohol, el cual ella rechazó, y después intentó en repetidas ocasiones entrar a la habitación donde ella descansaba para iniciar algún tipo de contacto sexual, hasta que ella fingió dormir para evitarlo, y al día siguiente abandonó el trabajo porque se sentía insegura estando sola con él. Ese mismo día, el juez, siguiendo la recomendación de la fiscalía, sentenció a Brandon Risner a pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad a libertad condicional. Hay una especulación que circuló bastante en Reddit y entre varios usuarios de internet, planteando que quizás entre Aaron y Brandon existió en algún momento algo más que amistad.
El argumento es que en algunas comunidades ultrarreligiosas como la mormona no es raro que personas que reprimen su orientación sexual terminen involucrándose entre sí, y el hecho de que Aaron estuviera a punto de casarse pudo haber sido como un detonante para Brandon. Igualmente esto es pura especulación de gente que no tiene mucho que hacer, porque Brandon también quería clavarse a la cuidadora de mascotas, así que todo pudo haber sido simplemente un caso de envidia. Y es que claro, también es normal que la gente cree sus teorías, porque es demasiado raro que de verdad alguien mate a su mejor amigo porque simplemente le entró el diablo y se volvió loco. Y ahora por culpa de este enfermo nadie podrá irse tranquilo a beberse una caña con un compa, porque lo primero que va a pensar es: este pana se va a volver loco y me va a sacar las tripas.